Ok, muy buen día para todos. Vamos a iniciar con eh, una introducción a la creación de juegos de video con Monogame. Monogame pues, es una plataforma que está basada en XNA, que era un framework de juegos que existía o que existió en su momento para crear aplicaciones para que se ejecutaran en Windows y en Xbox 360. Sin embargo, pues teniendo como base este framework, pues han surgido otros nuevos game engines, como lo es este que vamos a trabajar, que es Monogame, donde se extiende, es como si tuviera esteroides, XNA con esteroides, donde podemos crear juegos de video que se ejecuten inclusive en otras plataformas como en iOS, como en Android, inclusive en PlayStation. Lo vamos a desarrollar dentro de la herramienta Visual Studio y lo haremos con el lenguaje de C Sharp. De hecho, pues también hay otro motor por ahí que también se monta sobre XNA, que es el Coco Sharp, que fue pues, creado o liberado por las personas de Xamarin. Posiblemente pues más adelante lo trabajemos. Pues como lo decía, pues la idea de usar Monogame es que ya ahora es un framework cross-platform, donde se pueden crear juegos para consolas de juegos, de igual forma para Windows como iOS como Android. La idea es que se pueda utilizar toda esa comunidad que ya existía de XNA y un gran conjunto de desarrolladores pues, que trabajan con C Sharp. La idea es que usted pudiera crear juegos solamente manejando una tecnología, en este caso C Sharp, y con eso puedes crear juegos para Mac o para iOS, para Android y para Windows. Esto es como una de las ventajas. Sí hay pues un innumerable número de juegos creados, como pueden ver aquí en pantalla, para inclusive para PlayStation 4. Muy bien, crear un juego es, por acá ir un poco rápido, es lo mismo que, digamos que no lo mismo, pero requiere las mismas habilidades que se requieren para crear cualquier otro software por computadora. Entonces, la lógica de programación, la programación orientada a objetos, pues se vuelven elementos fundamentales a la hora de crear un juego. Pero adicional a eso, pues hay unos elementos muy específicos que requiere el juego y es para eso que nos viene a ayudar lo que es un Game Engine. En este caso, XNA lo pueden ver en la diapositiva, pero pues vamos a estar haciendo relaciones a Monogame que se monta sobre XNA. Entonces, generalmente un juego pues va a requerir, no pensé que lo tenía aquí un slide, pues un juego va a requerir ejecutarse un número de veces por segundo. Esto porque pues la mayoría de los elementos en pantalla van a estar moviendo, van a estar en movimiento. Yo siempre pongo el ejemplo cuando uno hacía en la escuela, cogía un cuaderno y dibujaba un muñequito en una posición en una página y en la otra página, en la siguiente página, lo dibujamos en otra posición y movíamos esas páginas rápido y veíamos cómo se generaba el movimiento. O los que pueden ver la historia de la animación o de los dibujos animados, generalmente eran a través de hojas y cada una hoja representaba un momento o un movimiento o un estado más bien, ¿cierto? Puede estar con la mano izquierda levantada y en la otra abajo con la mano derecha levantada y la mano izquierda abajo. Entonces al moverlas, pues voy a estar moviendo como si estuviera caminando, por ejemplo. Pues dentro de un juego tenemos de igual forma una especie de fotos o de páginas, que en este caso las llamaremos frames o cuadros, y en un computador pues se van a estar moviendo esos cuadros en una cantidad de cuadros por segundo. Por lo general son 60 cuadros o 60 frames por segundo. Nosotros vamos a necesitar imágenes, inclusive esas mismas imágenes, una imagen con un muñequito, por ejemplo, con una mano derecha abajo y la mano izquierda arriba, luego el muñequito con la mano izquierda abajo y la mano derecha arriba, y la vamos a estar moviendo en unas fracciones de segundo para dar ese sentido de movimiento. Entonces el Game Engine, pues a diferencia, les decía que Tone hace lo mismo que crear cualquier otro software por computadora, pero los demás software que de pronto muchos estén acostumbrados a hacer,
como lo es un Windows Forms o WPF o lo que sea, una console application, pues generalmente nosotros no requerimos, o las cosas en mi pantalla no se están moviendo. El textbox y el botón siempre van a estar ahí. En un juego no. Entonces vamos a necesitar estar redibujando, borrando y borrando y dibujando, borrando y dibujando, borrando y dibujando varias veces por segundo. Entonces alguien nos tiene que ayudar a hacer esas invocaciones de 60 veces por segundo, y ahí es donde viene el Game Engine a ayudarnos, en este caso XNA. Para empezar a trabajar, pues la idea es que podamos ingresar a monogame.net en Downloads y descargar la última versión de Monogame para el día de hoy. Pues la última versión que se encuentra publicada es la 3.4. Es un software libre por si ustedes también quisieran colaborar o sienten que tienen esas habilidades para compartir su conocimiento o colaborar en la extensión de este proyecto de Monogame, pero pueden hacer a través del link que pueden ver en pantalla de GitHub. Entonces Monogame, pues lo que nos va a permitir, lo que nos va a entregar son un conjunto de librerías, no solamente esa invocación de llamadas en un segundo, sino que también nos va a dar un conjunto de precódigo pues, para acelerar un poco nuestro desarrollo. Vamos a tener librerías 2D, 3D, librerías que nos van a ayudar a capturar el teclado, si estamos en un dispositivo móvil o en un dispositivo táctil, poder capturar entonces los tabs, el mouse o gamepad, inclusive ciertos controles de juego que se pueden conectar. Vamos a encontrar librerías de audio, matemáticas, entre otros. Lo más importante para resaltar antes de empezar con la parte de código es decir que en un juego es igual de fundamental el código que usted ejecute, la eficiencia de su código, los patrones de diseño que usted utilice inclusive, pero otro elemento fundamental son las imágenes y los sonidos. Un juego sin imágenes y sin sonidos pues generalmente no esperamos pues, que tenga una gran cantidad de éxito. Generalmente una gran cantidad de éxito, o el gran porcentaje de éxito más bien de un juego pues va a estar relacionado con la calidad de sus gráficos, y ahí que es importante tener en nuestro equipo, si nos vamos a dedicar a esta parte de juegos de video, es importante tener en nuestro equipo unos artistas que generen pues estas imágenes, que generen el arte gráfico para nosotros incluirlo en nuestro juego, de igual forma pues con el sonido. Para efectos de esta demo, no soy pues alguien de arte gráfico, no tengo esa habilidad, voy a utilizar algunas imágenes de internet, solamente el objetivo es mostrar algunas librerías y los funcionamientos que tiene Monogame. Vamos a continuar por acá rápidamente. Aquí están entonces cómo funciona este Game Engine. Vamos a tener dos métodos que se van a invocar las 60 veces por segundo. Obviamente eso depende, podrá que inclusive a veces llegue a 65 o puede que llegue a 40, 50 según la cantidad de código o el tipo de código que esté dentro de cada método. Entonces en la clase Game vamos a tener la clase Game del XNA, de la cual vamos a heredar, va a tener estos dos métodos que digamos que son los protagonistas, los que se invocan 60 veces por segundo. Está el update, que es donde vamos a capturar toda la lógica del juego, y está el draw, que es el que se invoca también 60 veces por segundo, pero que su función es más según los cambios que hayan sucedido en update, pues voy a empezar a dibujar. De hecho no es según, voy a dibujar los datos que se encuentren, lo que haya cambiado el update, eso es lo que voy a dibujar. Otros elementos, otros métodos importantes dentro del juego, si lo hablamos desde la estructura de un proyecto de juego, pues vamos a tener también el método initialize, que se invoca una sola vez al inicio, ya lo hace la propia clase de la cual heredamos, que es la clase game, lo hace solo. Ahí vamos a inicializar con nuestras variables o objetos locales. Vamos a tener también el método load content, que es donde vamos a cargar el contenido, que yo lo llamo así, que fue creado digamos por fuera de este ámbito de código, como por ejemplo las imágenes, pues no las vamos a crear aquí dentro de Visual Studio, sino que las vamos a crear en otro lugar.
es lo mismo el audio, el video, las fuentes, todos esos elementos los vamos a cargar aquí dentro del load content, y también se invoca una sola vez y se invoca al inicio también, cuando se crea, o al inicio pues del juego. El unload content pues es para descargar esos assets que yo cargué en el load content, y el update y el draw que ya los mencioné en un slide anterior. Vamos directamente ahora a algunas definiciones. Todo aquello que vamos a encontrar en pantalla, todo aquello en pantalla que sea gráfico dentro de un juego, y ahora en adelante lo vamos a llamar un sprite. Entonces el sprite, pues recordemos entonces todo aquello que se dibuja y que es gráfico, que está ahí en pantalla. Y hay unos elementos como las fuentes o las letras que usted vaya a dibujar, también son elementos gráficos, pero lo vamos a llamar sprite fonts. Otro elemento muy importante antes de iniciar es hablar de lo que es el content pipeline, que es la herramienta que nos va a permitir administrar los contenidos que mencionaba ahora, como imágenes, los audios, los videos, porque en Monogame generalmente, o desde XNA, los contenidos que cargamos no se trabajan así pues como llegan. Por ejemplo, una imagen 1.png, porque cuando yo cargue esa imagen 1.png y sabiendo que estoy moviendo fracciones por segundo, un muñequito con la mano arriba, la mano derecha arriba, el otro con la mano izquierda arriba, y así por el estilo, y los estoy cambiando inclusive en un segundo, desde el punto de vista de computación, pues yo tendría que ir a abrir ese archivo, abrirlo, es decir, yo lo pongo así, es como destapar ese PNG y leer la información que está ahí dentro, que es como el raw data. Entonces imaginen yo estar destapando, abriendo, descomprimiendo esos archivos varias veces en un segundo, pues va a afectar el rendimiento. Entonces lo que hace este content pipeline es ir a cargar esa imagen, quitarle esa extensión JPG y guardarlo en una extensión que se llama la extensión XNB. Enseguida entonces les muestro dónde guarda esas extensiones XNB, pero todo esto nos lo va a ayudar a hacer ese content pipeline y traer esos contenidos, colocarlos dentro de mi proyecto y cambiarles esa extensión bajo un formato que va a leer el propio Game Engine. Muy bien, vamos entonces a iniciar creando nuestro primer proyecto Monogame. Muy bien, entonces abro Visual Studio. En este caso tengo la versión 2015 con el update 1. Para eso voy a crear un nuevo proyecto. De hecho, estoy utilizando un sistema operativo Windows 10, la versión 10.586. Muy bien, cuando voy a abrir o cuando voy a crearlo, pues debo enfocarme en el lenguaje o los templates para el lenguaje C#, porque Monogame solamente funciona en C#. Entonces, dentro de C#, si ya instalamos Monogame, pues nos damos cuenta si está instalado, porque dentro de C# vamos a encontrar este tab Monogame, y se encuentran pues diferentes templates para crear juegos para Linux, para Android, para Windows utilizando OpenGL, o Windows Project utilizando DirectX, Windows 10 Universal, entre otros. Para efectos del ejemplo, pues voy a crear un Monogame Windows Project. Voy a crear un Monogame que se llame Hola Mundo, Hola Mundo de Colores, que es pues como el Hola Mundo del juego. Obviamente pues también vamos a hacer el tradicional y el legendario mensajito de Hola Mundo, pero para eso pues primero tenemos que ver las fuentes. Noten entonces que aquí tengo el explorador de soluciones, donde está mi solución con el proyecto, que se llama Hola Mundo de Colores. Noten que aquí dice que estoy en el lenguaje C#. Tenemos nuestro programa, nuestro archivo principal que se carga de primero, que es el program, que entonces está como una clase estática y tiene un método estático que se llama manual principal y que ejecuta el juego. Un juego que es del tipo Game 1. Por el momento
vamos a tocar este program CS, sino que nos damos cuenta que él está levantándose aquí en un método que se llama run. Vamos a abrir al game 1, que es este señor, y noten que hereda de la clase game, y que game viene de el XNA framework.game. Decidieron mantener pues como el mismo nombre de espacio la gente de Monogame para que sea fácil migrar todo el código y todos los tutoriales que hay en internet de XNA pues les van a servir y lo pueden adaptar aquí a su código Monogame. Vamos a encontrar dos miembros privados al inicio de nuestra clase Game 1, que es hereda de la clase Game. Uno de ellos es Graphics, para administrar pues como toda el dispositivo, la tarjeta gráfica. Y está un Sprite Batch, del tipo Sprite Batch, que yo lo llamo como una máquina que es la que es capaz de dibujar todos los elementos gráficos. Ya veremos. Tenemos nuestro constructor. Tenemos el initialize, que es un método que se carga una sola vez al iniciar el juego, como lo veíamos ahora. Tenemos al load content, que también se carga una vez al iniciar el juego, y aquí es donde lo vendremos después a cargar esas imágenes, esos audios, esos videos. Tenemos el unload content, que es para descargar el contenido que está acá, como lo decíamos ahora. Y tenemos a los protagonistas, que es el update, que se invoca 60 veces por segundo, y que es donde debemos de correr toda nuestra lógica o todo lo que cambie, si capturamos teclado, si se encontraron dos objetos en pantalla, entre otros. Y tenemos al método draw, que noten que por defecto al crear el template pues ya hay una gran cantidad de código creado para nosotros, y lo que está haciendo es esto que se invoca 60 veces por segundo, es limpiar la pantalla y limpiarla con un color azul. Vamos a ejecutar para saber si todo está funcionando adecuadamente. Esto es como el ejercicio más sano, abrir entonces instalar Monogame, pues al instalar crear un nuevo proyecto y lanzar, y nos debería estar ejecutando este juego que está pintando nuestra pantalla de azul 60 veces por segundo, la está borrando y la está limpiando. Si en caso de que usted le genere un error al lanzar esto, es porque requerirá instalar DirectX, el SDK de junio 2010 de DirectX, el runtime. Busca en internet el DirectX runtime y lo descarga y lo instala, y ya entonces debería de estar resuelto los errores posibles que les hagan, porque es una dependencia para que Monogame pueda trabajar, tener DirectX instalado. Muy bien, para eso voy a crear mi propio color. Voy a empezar con eso, voy a buscar mi propio color. Voy a crear algo del tipo color, que lo voy a llamar mi color, y que va a ser un color. Como sabemos, pues los colores se forman por tres canales: rojo, verde y azul. Vamos a utilizar 24 bits, 8 bits para cada uno. Entonces si me cae 8 bits, es que puedo ir de valores de 2 a 2 de 0, perdón, a 0.55, a 255, porque 2 a la 8 pues nos da 256 como máximo valor que podemos tener. Como el 0 importa, pues los valores que nos va a permitir contener es de 0 a 255. Entonces voy a iniciar en rojo en 0, voy a poner al verde en 0 y al azul también en 0. Lo que implica es que voy a apagar todo, ¿cierto? Voy a poner un color donde todo está apagado, lo que significa es que será negro. Voy a ejecutar si todo está funcionando de manera correcta, y ahora pues está dibujando una pantalla negra. Sin embargo, pues todavía no sabemos si se está ejecutando 60 veces por segundo o no. Para eso lo que voy a hacer es aquí en la raíz de la clase, voy a crear unos tres nuevos miembros del tipo byte, que byte pues es un tipo de dato que me permite guardar números, ¿cierto? De 2 a la 8, ¿cierto? Entre 2 a la 55. Y pues una vez declarados, vengo al initialize, que es el método que habíamos dicho que es para inicializar. La idea es pues mantener siempre este orden. Es donde vamos a poder inicializar los
miembros, objetos propios de nuestra clase. Entonces está entonces aquí, en vez de quemarle los valores, pues le voy a pasar lo que tengan estos miembros, estas variables, volver a ejecutar y pues debería estar todo de manera correcta, pues funcionando igual que antes, porque todas se inicializaron en ¿qué? En cero. Entonces, en este momento tiene que seguir negro, vamos a inicializar al rojo en 255, lo va a prender y los demás van a estar apagados. ¿Qué color se va a mostrar? Pues sería el rojo, ¿cierto? Porque es el canal que está, digamos, prendido completamente y los demás están apagados, entonces todo quedaría en esa tonalidad. Si yo combinara el rojo con el azul solamente, podemos hacer lo mismo que ustedes pudieran hacer con témperas combinando pues los colores. Lo que yo voy a hacer aquí es volver a inicializar estos dos en cero y para probar que esto se está invocando 60 veces por segundo, row se está invocando pero todavía no lo identificamos o no es muy claro, voy a ir al update. Entonces por ahí derecho con esto que voy a hacer vamos a verificar que ambos sí se están ejecutando 60 veces por segundo. Lo que voy a hacer es incrementar día 1 los valores que hay en R, en G y en B. Significa que cada vez que se invoque update, que se invoca cada 0.16 milisegundos, pues cada vez que se invoque incremente a R. Sí, significa que en un segundo, si lo va a invocar de a uno en un segundo, ya R pues, tendrá un valor de 60 y en 2 segundos será 120. Invocable 60 veces. Aquí, como pueden ver, no estoy controlando si no pasa 255, por eso lo creé como tipo byte. Él mismo va a hacer el control, cuando llegue a 256 va a asumir que ese 256 es un 0 y lo va a reiniciar. Vamos a ejecutarlo y ahora tenemos nuestro juego que está cambiando de colores sin yo mover nada. Significa que efectivamente sí se está ejecutando 60 veces por segundo. El monogame está haciendo su trabajo. Noten que voy en escala de colores del negro hasta el blanco. ¿Por qué? Porque siempre R, G y B siempre tienen los mismos valores. Entonces al estar siempre en las mismas tonalidades, según la teoría del color, pues voy a tener esas tonalidades de escala de grises. ¿Qué es lo que está haciendo? El objetivo en este momento era que pudiéramos verificar que sí se esté entonces ejecutando las 60 veces por segundo. Porque lo más importante para conocer todo este concepto del desarrollo de juegos de video es entender qué hace cada método. Muy bien, vamos entonces ahora a nuestro Hola Mundo más tradicional y para eso nos vamos a introducir ya al Content Pipeline. Noten que aquí hay una carpetita que se llama Content. Para ello pues tenemos un archivo de extensión MXCB que es el mecanismo que vamos a realizar para trabajar con esos assets que son externos, que los vamos a destapar y los vamos a crear con extensión XML. Vamos a comprenderlo mejor aquí con un video. En caso de que usted recién lo haya instalado y vaya a abrir este Content Pipeline, lo mejor es que antes de abrirlo le dé clic derecho, abrir con, y seleccione aquí donde dice Pipeline y coloca que siempre lo va a abrir tipo pipeline, no en formato XML, ni JSON, ni TXT. Es mejor pues como utilizar la herramienta. Entonces se seleccionan de que con clic derecho abrir con, que esté seleccionado pipeline y que esté colocado como default, para que cuando le demos doble clic pues no lo abra de esta manera. Al abrirlo, pues este pipeline todavía no está del todo creado en esta versión 3.4, me está cargando versiones anteriores y demás. Vamos a iniciar siempre diciéndole en File, cerrar, Close, y luego vamos a abrir. ¿Qué vamos a abrir? Vamos a abrir el content de este proyecto que se llama Hola Mundo Colores. Entonces lo que hago es buscar a mi proyecto, 15 projects, que es donde estoy guardando el proyecto, y voy a buscar a Hola Mundo Colores de colores, y dentro de Hola Mundo de colores tengo una carpeta que se llama content y aquí tengo a mi content MXB. Pues lo ideal es que lo cargara el solo, por el momento pues nos toca hacerlo de esta manera. Este es el primer paso.
delimitar o decirle a este proyecto cuál es el content pipeline donde estaremos cargando todo. Bueno, ya le acabé de referenciar que era este que se encuentra aquí en esta carpeta content. Ahora, como vamos a empezar a trabajar con fuentes, lo que yo hago es dar clic derecho y agregar un nuevo elemento, y ese nuevo elemento para crear una fuente va a ser algo que se llama un sprite font, y vamos a ponerle un nombre. Yo le voy a poner como nombre fuente. Entonces él me acaba de crear este nuevo archivo con extensión sprite font, que va a ser es un descriptor. Vamos a abrir qué tiene ese descriptor, o decirle que lo abra con Visual Studio. Entonces el descriptor lo que está diciendo es, bueno, qué fuente voy a usar, de qué tamaño va a ser, como su nombre lo dice, describir, qué es lo que voy a realizar. Entonces el va a cargar las fuentes que estén dentro del sistema operativo, o si usted crea una fuente, pues carga la fuente aquí también como un asset dentro del content pipeline, pero no la compila, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar que yo puedo seleccionar si quiero compilar o no puedo compilar, entre otros. Monogame pues se va a basar en las fuentes de tipo de corte, o digamos que las fuentes que utiliza son todas basadas en los sistemas operativos modernos que utilizan, son fuentes tipo vector, no fuentes tipo bitmap. Aquí yo simplemente describo qué tipo de fuente quiero, el nombre pues, de la fuente, el tamaño que yo quiero para la fuente, si yo quiero un espaciado, no, yo quiero entonces un espaciado, pero pues es como hacer de cuenta si estuviéramos en Word configurando todo esto. Si lo quiero en negrilla o si lo quiero itálica, qué caracteres yo quiero representar dentro de esta fuente, ¿cierto? Es un caracteres ASCII desde el 32 al 126, 32 que es backspace, hasta 126 que es la virgulilla, space, perdón, y aquí está entonces la virgulilla. Yo puedo modificar eso, yo quiero solamente los que vayan del 65 hasta el 97, qué sé yo. Entonces ustedes pues, pueden filtrar esto desde aquí. Voy a grabar, que es un descriptor con lenguaje XML. Y lo que voy a hacer aquí es darle build, así de que sí, que por favor compile. Entonces noten que él va a ir y busca dentro de las fuentes algo que se llama un Arial, la extensión TTF, pues que es la extensión de las fuentes. Y lo que va a hacer entonces es compilarlo. Entonces noten que aquí está diciendo una acción tipo build, porque hay acción como por ejemplo copiar solamente, que es en el caso de que tengamos una fuente que usted la creó en Corel o en algún lugar, le dice agregar un elemento existente, la agrega acá, y en el descriptor pues coloca el nombre de esa fuente, pero a ese archivo de fuente, en vez de decirle que va a ser un build, pues le dice que va a ser un copy. Noten entonces acá, vamos a revisar qué fue lo que él hizo. Entonces voy a buscar en el file system, buscar este proyecto, projects, mundo de colores, en el contenido, en el bin, noten que aquí se encuentra el sprite font, lo acabo de agregar acá, y en el bin vamos a ver que esta fuente ya no tiene esa extensión .spriteFont, sino que él ya hizo toda una compilación, todo un análisis de ese contenido y grabó un raw data para poderlo trabajar ahora en el código. Y noten que la extensión es XNB. De hecho, vamos a hacer de una vez, voy a agregar un contenido para que veamos de una vez cómo agregar imágenes. Como la imagen no es un descriptor nuevo, sino que ya es en sí algo que está en un formato de compresión, sea JPG, PNG, entonces yo le voy a decir que agregues un elemento existente, y para eso voy a buscar una imagen que tengo por acá. Está aquí, dice Pictures, y en Pictures voy a seleccionar, bueno, digamos que esta Bazooka 2 PNG. Entonces al cargarlo, él me va a decir, venga, eso se encuentra en el ¿cierto? En una ruta específica, está fuera del directorio, usted quiere que la traiga aquí al directorio o quiere que agregue un enlace. Pues sí, claro, yo quiero que la traiga aquí a mi directorio, a mi proyecto.
decir de nuevo un build. Entonces dice que dos archivos fueron compilados de manera exitosa. Noten que a diferencia, noten que aquí tiene la acción esta imagen build y dice que está utilizando una textura, y hay pues unos elementos que más adelante veremos cómo organizarlo. Noten que la fuente está utilizando otro mecanismo para leer la fuente que se llama un sprite importer, mientras que este utiliza una texture importer. Muy bien, vamos a ver de nuevo aquí en el file system y vamos a encontrar que Javazuka 2 ya no está, o digamos que lo que ya hizo fue compilarla y ya no está en PNG, sino que va a estar entonces en XML. Bueno, vamos a agregar también otra imagen de una vez existente. Por aquí. Y vamos a ahora estamos. Voy a decir que lo copio acá y en nueva posición build. Están los tres y noten que aquí ya se encuentran también los tres. Muy bien. Eso es entonces algo general de lo que se puede hacer con ese content pipeline. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es, muy bien, ya el content pipeline cogió la fuente, cogió la imagen, cada uno con sus respectivas extensiones, las destapó, leyó ese raw data y creó su propio formato, que es extensión XNB. Pero ahora, ¿cómo lo puedo usar yo en el código? Para eso vamos a usar a todos representantes y vamos a verlo de ahora. Primero vamos a utilizar la fuente. Para eso vamos a crear un objeto de tipo sprite font, significa que está especializado para trabajar con fuentes, y lo voy a llamar la fuente. Noten que el descriptor lo llamé fue fuente.spritefont, o voy ahora pues fuente.xnb, y este lo estoy llamando la fuente, o sea, se llaman diferente. Lo que voy a hacer es crearle entonces quién va a hacer esa interpretación aquí en memoria de ese archivo XNB que vamos a cargar. Allá en la fuente, en ese descriptor, dijimos el tamaño de la fuente, pero aquí en pantalla, que tenemos acceso, digamos que a todo este canal de píxeles, entonces recuerden que aquí tenemos una resolución, esto puede ser de 800 columnas por 600 filas, lo que implicaría pues que podría tener 4 ceros, son 480.000 entonces píxeles. Obviamente las resoluciones de hoy son mayores, 1020 o 1920 por 1080, la mayoría de las modernas hoy, entre otras. Hay que tener en cuenta esa resolución, pero yo dentro de eso, pues yo voy a escoger una ubicación en el píxel donde empiezo a dibujar. Entonces, esa ubicación siempre va a tener una coordenada x, y. Entonces, para utilizar esas coordenadas, que veíamos en la álgebra lineal, que lo va a llamar posición. Les vamos a inicializar. Como la fuente es algo que va a traer externo, ¿cierto? Es un asset, no lo inicializo aquí en el initialize, sino en el load content. Al vector 2, que sí es como algo muy propio aquí, una clase o un miembro propio muy de acá de mi código C#, por decirlo así. No es un asset externo, pues sí lo vamos a inicializar aquí en el initialize. Vamos a decirle que la letra la ponga en la posición. Supongamos que aquí donde está hasta ahí, si lo miramos en filas y columnas de esta pantalla, yo podría decir que si esto es de 1400 por 1020, por decir algo, más o menos aquí estoy en la mitad, por ejemplo en 700. Yo decirle que en X ubique. Bueno, pronto no esto me va a cargar primero en una resolución parecida, más o menos parecida a 800 por 600, el juego como tal, después vemos cómo cambiarle esa resolución. Entonces voy a ponerlo más o menos en la mitad, que es 400, y 800 es el total del ancho, pero voy a poner más o menos 450. Y en el alto,
pues y en Y, que va aumentando entonces hacia abajo, vamos a decirle que se encuentra también más o menos en la mitad, y voy a poner 50. Luego llegamos al load content y aquí sí, aquí tenemos inclusive un código comentado que dice para hacer un to-do, utilice el this.content para cargar el contenido de su juego aquí. Entonces, el contenido del juego pues está en las fuentes. Entonces, esa fuente que yo utilice un descriptor, para eso invoco este código this.content.load. Vamos a cargar un contenido dentro de ese content pipeline. Vamos a cargar ese contenido entonces del tipo sprite font, porque sepa qué es lo que, cómo lo va a hacer esa conversión de XNB aquí a un elemento de memoria RAM, y se llama el descriptor, ya se llamaba fuente.spriteFont, pero cuando él lo convirtió, recuerden que lo convirtió a XNB, entonces nosotros vamos a evitar aquí siempre decirle la extensión, y ya sabe que lo que va a ir a buscar son XNBs, entonces le ponemos ese nombre tal cual, ¿cierto? Si es con F mayúscula, si es con F minúscula, F minúscula. Entonces con esto inicializa el vector 2 aquí en el initialize, solo que siempre tenemos que revisar qué hacemos en cada método. Y en el load content pues cargamos el asset. Luego venimos, por el momento necesitamos nada en el update, solo voy a dibujar. Entonces para eso, como ya voy a dibujar un elemento gráfico, yo les decía al inicio que tenemos una maquinita para dibujar esos elementos gráficos. Toda máquina hay que prenderla, la vamos a prender mando aquí. Al final obviamente hay que apagarla, si la prendimos también la tenemos que apagar. Y dentro de prenderla y apagarla invocamos a un método para hacer el dibujo. Noten que hay dos, draw, que será para dibujar los sprites, ¿cierto? Las imágenes, que ahorita lo vamos a hacer, y drawstring especializado para las fuentes. En este caso vamos a empezar con las fuentes, voy a escoger este sprite font. Entonces para eso le vamos a decir ahí invocador string, me está diciendo listo, pásenme quién está representando aquí en código C#, por decirlo así, quién está representando esa fuente, quién lo vamos a representar en memoria. Entonces se va a hacer la fuente, qué texto quiere que aparezca. Así que va a aparecer el famoso hola mundo. ¿En qué posición quiere? Yo creo un vector 2 llamado posición, y de qué color lo quiere poner, vamos a decir que lo vamos a poner de color rojo. Y eso es todo, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí para que puedan ver el código en sí. Lo que hice fue iniciar la máquina, invocar el método drawstring con el sprite font, el texto que yo quiero imprimir, que aquí lo estoy quemando, pero puede ser una variable o cualquier otra cosa, la posición y de qué color, y obviamente pues debemos de seleccionarnos de cerrar la máquina, si no nos va a lanzar una excepción. Vamos a ejecutar. Y ahí tenemos ya ahora nuestra letra, nuestra fuente en pantalla. Obviamente si usted pensará, bueno, y entonces si yo tengo varios fuentes, tipos de fuente en el juego, pues que no es como lo normal, de pronto puede tener dos. ¿Tendré que cargar tendré que crear dos descriptores? Sí, tendrás que crear dos descriptores diferentes para cada tipo de fuente, inclusive para tamaños diferentes también. Muy bien, entonces hasta aquí, hasta el momento, hemos visto cómo cargar fuentes, ¿cierto? Letras dentro de un juego, que no podemos arrastrar y soltar como seguramente estamos acostumbrados a hacerlo, sino pues que debemos imaginarnos que tenemos acceso a todo el canal de píxeles. Según la resolución, en este momento por defecto el juego está en una resolución cercana a 800 por 600. Yo noten que puse la letra en donde yo quise, en una posición X, Y específica dentro de ese canal de píxeles donde quiero empezar a dibujar. Ahora vamos a dibujar la
imagencita. Para eso, aquí para la fuente necesitamos al spritephone y al vector 2. Ahora para dibujar imágenes, para eso vamos a utilizar a alguien que nos va a ayudar también a representar aquí en memoria. Nuestro código nos va a ayudar a representar esas imágenes. Para eso no va a ser un spritephone, sino que va a ser una textura de tipo que la voy a llamar la imagen. Noten que no tenemos un descriptor para la imagen para decirle el tamaño o para personalizarlo. No tenemos como esa herramienta. Para eso vamos a requerir un rectángulo. Es un rectángulo de tipo XNA, ¿cierto? Un rectángulo XNA que lo vamos a llamar mi rectángulo, por ejemplo. Mi rectángulo. Y lo que tiene el rectángulo es que nos va a manejar no solo la posición, es decir, dentro contiene un vector 2, sino que también nos va a permitir definir el ancho y el alto de la imagen. Vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. En el inicio, ahí está, ¿quién tenemos que inicializar? No podemos iniciar la textura porque esa la debemos de iniciar ¿en dónde? En el load content, que es un contenido externo que voy a cargar. El rectángulo sí es algo de aquí, de manejo muy propio de .NET. Entonces, pues digo que mi rectángulo va a ser igual a un nuevo rectángulo y le vamos a mandar la posición en X, Y. Entonces vamos a decirle que X se encuentre más o menos también por ahí en la mitad, ¿cierto? En Y voy a ponerlo muy más bien arriba, ¿cierto? Voy a ponerlo en 5 en Y. O sea que podría estar más o menos aquí en este nivel donde estoy seleccionando aquí en el mouse. En 200 podría ser algo más como por acá. El tamaño de la imagen, voy a decirle que la imagen tiene un tamaño de 50 píxeles y de ancho y de alto también 50 píxeles. Significa que va a empezar en la posición 200, el píxel 200 a escribir y va a tener un ancho de 50, o sea que viene entre el píxel 200 y el píxel 250. Y en el alto va a empezar desde el píxel Y5 hasta el píxel 55. Ahora vengo aquí a Load Content y hacemos algo igualito. Entonces decimos que la imagen, que es del tipo texturado, vamos a ir a cargar de pipeline. Vamos a cargar algo, pero pues, por favor trate de mapearlo como una textura 2D. Trate de no mapearlo. Y se llama, el mío se llama Bazooka, si no estoy mal. Vamos a abrir por aquí. Se llama Bazooka 2, con minúscula, Bazooka 2. Esto es case sensitive, entonces hay que tener cuidado con referir vocablos. Ahí está, Bazooka 2. De la bazooka que ya fue cargada. Y ahora lo que yo voy a hacer es dibujarlo. Esto es igual que fuese una hoja de papel. Si yo pongo a primero la bazooka, si dibujo primero la bazooka y después dibujo la letra se va a montar sobre la bazooka. Pero si dibujo primero la letra y después la bazooka se monta sobre la letra. Aquí igual pues ellos no se van a cruzar, porque pues son posiciones muy diferentes. Voy a crear, voy a invocar de nuevo mi máquina de dibujo que se llama el SpriteBatch. Voy a invocar el método draw, que es el propio para las texturas, mientras que drawString era para las fuentes. Entonces me está diciendo qué textura es. Luego me piden qué rectángulo, es decir, en qué posición X, Y, y qué tamaño quiere que lo ponga. Yo le digo sí señor. Le tenemos el rectángulo que se llama mi rectángulo y el color que sí se usa de manera diferente. Entonces le vamos a digamos que el efecto es diferente. Voy a ponerlo primero con blanco para que veamos qué es lo que está haciendo. Vamos a ejecutar nuestro juego. Ahí está la bazooka. Acá arriba. Una imagen que no tiene background. Ya se le hizo pues como el respectivo trabajo. Entonces aquí está la bazooka
Y también pues está entonces el de más código. Entonces la está dibujando. Voy a cambiarle el color. Bueno, por ahí derecho voy a hacer algo aquí en el constructor para que no se me pierda el mouse. Voy a ponerle que is mouse visible. Vamos a poner que visible el mouse dentro del juego. No sé si se han dado cuenta que se perdía el mouse. Está aquí en el draw. Voy a cambiarle este color por rojo para que veamos el efecto. Entonces noten ahí lo que hizo fue de alguna manera modificar el color de la imagen, pero en este caso porque es una imagen que no tiene fondo, le modifiqué el color, ¿cierto? Modifiqué el canal, uno de sus canales pues fueron combinados con el rojo. Entonces noten que ahí ese fue el efecto que realicé para este tipo pues, de imagen que solamente tenía un solo color. Si hubieran varios colores, pues veríamos como una combinación, no todo quedaría full rojo. Vamos a decir mejor que esto es, dejémoslo mejor el color que ya teníamos de efecto, pongámosle un verde más verde. Muy bien, vamos a ver otro concepto más fácil. Noten que esto está bastante sencillo. Lo que hay que manejar siempre es la estructura, es decir, saber, cuando me refiero a la estructura, es qué hace cada método, qué hace el load content, qué hace el initialize, qué hace el draw, entre otros. Entonces lo que voy a hacer es capturar el teclado. Entonces para ello voy a hacerlo de la manera más fácil. ¿Dónde deberíamos de capturar el teclado? Lo deberíamos de hacer en el app. Note que de hecho ella trae un código para capturar gamepad por si está conectado a un control tipo Xbox, por ejemplo. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es crear un estado del teclado en esa fracción de segundo. No olvidemos que update también se invoca 60 veces por segundo. Voy a llamar teclado. Y para eso voy a invocar a un método estático de la clase keyboard que se llama getState. Entonces vamos a decirle ahí, en esta fracción de segundo, 0.10 milisegundos, ¿qué hay? ¿Qué se le mandó al procesador, cierto? Con su IRQ el teclado, fue, le mandó al procesador y le dijo, vení, presioname estas teclas. Puede ser una, puede ser varias. Aquí vamos a obtener un estado del teclado. Vamos a preguntar dentro de ese estado del teclado si hay una tecla presionada, ¿cierto? Solamente tenemos el isqui down y el isqui up. Ojo, porque ningún humano es capaz de presionar en solamente 0.10 milisegundos. O de pronto sí, pero es muy difícil presionarlo en 0.16 milisegundos una tecla. Lo que estoy diciendo es que visualmente un humano podrá ver que cuando yo presione una tecla se pueden presionar ahí tres, porque va a ejecutar tres veces este mismo update, por ejemplo. Entonces si yo voy a preguntar por la tecla, vamos a utilizar el numerador keys, voy a preguntarle por la flecha derecha. La flecha derecha, cuando yo la presioné, él pudo leer tres veces que yo tenía presionada la tecla derecha. ¿Por qué? Porque lee muy rápido, 0.10 milisegundos. De más o menos, pongámosle en medio segundo, él ya entonces pudo haber cogido dos veces que presioné la tecla. Y si usted quiere que solamente aparezca uno, pues tendrá que pensar en su lógica cómo hacer ese control. La vez que ahora pues en Monogame podemos hacer uso de un teclado virtual cuando estemos utilizando plataformas móviles. El teclado pues que aparece ahí virtual y que ya pues tiene un control para ello. ¿Qué quiero hacer con esta para ver si está funcionando esta detección de teclado? Note que es muy fácil, muy pocas líneas de código. ¿Qué quiero hacer? No, pues nada, que cuando presione la tecla derecha se mueva la imagen, en este caso la bazooka. Pero yo no puedo mover la imagen, que en este caso está representada la textura. ¿Quién es el que da las posiciones? Las da el rectángulo. Y simplemente al rectángulo le vamos a decir en la posición X más, que se vaya moviendo hacia la derecha, que vaya incrementando esa posición X. Le voy a presionar la tecla derecha y vemos que ya se está moviendo entonces, se está moviendo
imagen. Se está moviendo de a un píxel. Yo quiero que sea mucho más veloz, no incremento de a uno, sino que por ejemplo incremento de a 5. Recuerden que esto es lo mismo que decir mi rectángulo es igual a mi rectángulo más 5. Cuando yo me mueva, pues se va a mover mucho más, se va a mover mucho más veloz. Entonces hasta aquí hemos visto diferentes elementos, pues en la estructura del juego, los métodos, cuándo se invocan y cada cuánto, los métodos más importantes o que van a invocar de manera automática porque le damos de la clase game. Hemos visto entonces que realmente eso se ejecuta 60 veces por segundo. Hemos visto pues la funcionalidad del método draw y el método update. Hemos visto cómo manejar el content pipeline para cargar esos assets externos, como las fuentes, como las imágenes, como los audios y demás. Cómo usar ese content pipeline. También pues hemos visto cómo cargar la fuente ya en sí dentro de mi juego, ubicándole una posición en pantalla con el vector 2. También cómo cargar una imagen y cómo ubicarla en pantalla y cómo darle un tamaño, o sea, un ancho y un alto. Y también cómo usar el teclado. Hemos hecho entonces varias cosas. Otro elemento que quisiera hacer, por ejemplo, es voy a cargar otra imagen. A ver, un último concepto en este corto video. Vamos a crear otra textura 2D que la vamos a llamar, ya no la imagen, sino que la vamos a llamar una naranja, ¿cierto? Y voy a crear un rectángulo para esa naranja, que no puede manejar el mismo rectángulo cada uno. Esta imagen tiene su posición y esta otra imagen tiene también su propia posición. Está la naranja y voy a crear un rectángulo que se va a llamar naranja rectángulo. Vamos a hacer la inicialización común y corriente. Vamos a decirle aquí a naranja, naranja rectángulo, que va a ser igual a un nuevo rectángulo. Y lo voy a ubicar en la posición también 200, por ejemplo en la 200. Pero en el Y lo voy a ubicar en la posición, en el Y, poner en la 400. Vamos a decirle que va a tener un tamaño también de 50 por 50, 40 por 40. El tamaño obviamente lo definen ustedes. Y en el load content, noten que esto ya se está volviendo repetitivo, lo que significa que más adelante vamos a aplicar muchos conceptos de programación orientada a objetos a esto. Le vamos a coger la naranja y le vamos a decir que vamos a cargar un contenido que está en el pipeline, en el pipeline, va a ser el tipo textura 2D y le vamos a decir cómo se llama. Se llama naranja 2. Vamos a cambiar cómo se llama. Se llama, perdón, Orange 2, está en inglés, y con mayúscula inicial. Recuerden que eso es importantísimo. Esto es case sensitive, es decir, es sensible a mayúsculas o minúsculas, como lo escribe esta Orange 2. Ya vimos aquí el arte muy bien. Y para dibujarlo, pues no te puedo poner como si la naranja se montara encima de como si como si la naranja se, como si la naranja se montara sobre eh, la bazooka. Entonces para eso le vamos a decir, hey, dibuje. ¿Qué textura? Ah, la textura que se llama naranja. ¿De qué rectángulo? En naranja rectángulo. Y vamos a manejar, vamos a decirle que eso va a ser como algo en Java, algo normal. Vamos a verificar simplemente que la esté dibujando, que todo esté funcionando. Y ahí está. Entonces están más o menos ubicadas como en el mismo lugar.
Lo que yo voy a hacer es mover esta naranja de manera automática. Entonces voy a decir que mientras naranja rectángulo, que la voy a mover solamente hasta que llegue hasta donde está la bazooka. Si naranja rectángulo en la posición Y es mayor a, yo no me acuerdo en cuál estaba, es mayor a 5, si yo lo había puesto en 5, si es mayor a 5, por favor empiece a mover a naranja rectángulo Y menos menos, que si vaya disminuyendo, es decir, vaya subiendo. Vamos a ver qué está haciendo esto. Cuando lo ejecute, noten que se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Pero lo voy a mover solamente hasta cuando llegue a 5. Tan, ahí llegó. Entonces noten que la naranja o roja se puso sobre la bazooka. ¿Por qué? Porque dibujé primero la bazooka y después dibujé al... me dibujé la bazooka y después dibujé la naranja. Veamos qué hubiera pasado si los hubiera puesto en diferente orden. Vamos aquí en la imagen. Primero la naranja y después a la bazooka. Vamos a volverlo a ejecutar. Y noten entonces que queda por detrás. Muy bien, ¿qué queremos hacer realmente? Es identificar cuando dos sprites, recuerden que los elementos gráficos en pantalla se llaman sprites, ¿cómo saber si dos sprites se encuentran? ¿Ah? Entonces para eso voy a decir que voy a crear una variable local acá de tipo booleano, llamar, qué sé yo, visible, visible para los dos, ¿cierto? Voy a utilizar desaparezca y booleano, ¿cierto? Es una variable de tipo booleano que llama desaparezca. Inicia la para yo ser bien juicioso, lo vamos a iniciar aquí desaparezca, ser igual a false. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a decir, vean, mientras que si desaparezca es igual a false, que también lo podría escribir así, de hecho es lo mejor, ¿cierto? Desaparezca, si no desaparezca, por ejemplo, voy a poner así, si no desaparezca. Si desaparezcan es igual a false, o sea, es decir, que no desaparezcan. Entonces vamos a decir que dibujo a estas, tanto a la naranja como a la bazooka. Vamos a ejecutar para saber que esto no nos haya cambiado nada, efectivamente. No nos ha modificado nada, va a llegar hasta ahí, va a llegar hasta allá, y ahí está. Entonces yo podría ahora decirles que cuando se encuentren, por ejemplo, encuentren cuando comparten dos posiciones Y, por ejemplo, la Y es igual, Y es 5. Entonces ahí ya se encontraron. Entonces yo podría decir a que desaparezcan si igual a true, por ejemplo. Sin embargo, pues yo no siempre puedo decir en la posición Y que es un punto donde se encuentren. Podría generar otro tipo de errores porque hay que tener en cuenta también el ancho de la imagen. Puede que no sea la misma Y, pero es que se encontró como la Y empezaba desde el 50, por ejemplo, y él tiene un tamaño de 100, significa que ocupa los píxeles desde el 50 al 150. Entonces, cuando yo pregunte por Y, él solamente va a utilizar esa A50. Entonces solamente cuando se encuentre en 50 va a desaparecer, por ejemplo, pero es que desde hace rato yo me encuentro en la posición, recuerden que yo a las 50 hasta las 150 en píxeles, pero ya digamos que la naranja va por 100. Gráficamente ya toqué la bazooka, debería
desaparecerse, pero mi código como está diciendo que cuando y sea igual no se va a ejecutar porque va a esperar hasta que yo llegue donde se inicia, donde se empieza a dibujar la bazooka. Entonces aquí vamos a tener un método mucho más específico para ello, que va a ser del rectángulo. Entonces vamos a decir que si naranja rectángulo punto intersects. ¿Con quién? Entonces noten que yo le tengo que mandar otro rectángulo. ¿Con quién? Si se intersecta con mi rectángulo, o inclusive con, ya ustedes pueden manejar pues una colección, de pronto más adelante hacemos algún ejemplo respecto de eso, para no ser pues como que tiene que ser con este rectángulo, podría ser con cualquier otra cosa. En este caso lo voy a hacer, tengo solamente dos imágenes, entonces voy a comparar si el rectángulo de la naranja se intersecta, ya sea por su posición y más el ancho de la imagen, perdón, más la y más el alto de la imagen, o x más el ancho de la imagen, se intersecta con el rectángulo. En caso de que sí, ¿qué hay que hacer? Desaparezcan, cambiemos ese switch y lo ponemos en true. Y ahora aquí, cuando encuentre que desaparezcan ya no es false, no los va a dibujar. Como esto se limpia la pantalla cada rato, entonces en esa fracción de segundos se va a dejar de ver. Vamos a ver qué tal. Entonces se ejecuta, está llegando hasta la bazooka y llegan y se encuentran. Entonces al encontrarse se ejecuta mi código de que se intersectaron y yo modifiqué el switch y dije que desaparezcan sea igual a true. Al desaparezcan ya ser true, yo ya no los dibujo, ¿cierto? Porque yo solo los dibujaba cuando desaparezcan igual. Esto es entonces un poco, pues obviamente nos queda faltando en un siguiente video. Vamos a ver lo que es el trabajo con audio, el trabajo con audio, que más nos queda faltando. Audio, las animaciones y otros pues temas y ya la aplicación pues en sí de programación orientada a objetos. Espero que este corto video sea de utilidad para los que lo estén viendo aquí en diferido, y estar pendiente en los que continúan. Okay, hasta luego.